teatral no era un espacio para mí, ¿no? En tanto actriz no flaca, lesbiana, etcétera, directora mujer, feminista, o me estaba haciendo feminista, pues el mundo del teatro era un lugar francamente hostil. Por eso me fui al mundo del cabaret, en donde me encontré en absoluta y completa libertad. Empecé creciendo con Tito Vasconcelos, con Jesús Rodríguez y con las Reinas Chulas, que son básicamente la familia con la que me acabé de criar o con la que me seguí criando, no necesariamente me he acabado de criar. Y es a partir de esa experiencia, porque esa experiencia está muy pegada al relato político de México, porque mi trabajo escénico ha sido el relato político de México. Entonces, un poco quise traer a cuenta este punto de partida para compartirles, es decir, el relato que hoy les comparto, pues es la visión desde donde yo lo he visto, desde donde yo lo vi. De eso a que sea cierto, exacto, hablando de verdad. Ya cada quien, hablando de verdad. Ahora sí que una cosa es la posverdad y otra cosa es de pos. ¿De verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exacto. Entonces, esta historia que les cuento hoy, comienza en 1982, con la larga noche neoliberal. Yo sé que este es un término que ha acuñado mucho mi cabecita de algodón y que está francamente sobado, pero les pido que me sigan un poquito con esta narración, sobre todo narrándola desde la vida artística. En 1982 yo tenía 9 años, no necesariamente estaba ejerciendo la vida artística, pero digamos que ahí comienza este relato en donde empiezan esta serie de presidentes que son de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. De mis recuerdos de aquel entonces de cómo funcionaba el mundo, yo tenía un abuelito que tenía acceso a la seguridad social porque íbamos al deportivo del IMSS o del ISSSTE, no lo recuerdo si era del IMSS o del ISSSTE, solamente recuerdo que era un deportivo muy bonito en el cual mis hermanas se aventaban clavados y mi abuelo detenía el deportivo entero para que vieran a mis hermanas aventarse clavados. Y eso era muy bonito. Estos 6 sexenios son muy importantes porque de alguna manera representan un cambio cultural y una suerte de desmontaje de un montón de cosas que cuentan las historias que alguna vez tuvimos. Yo tengo ahora 49 años, entonces cuando yo llego al mundo del teatro profesional, si es que esta cosa existe, a los 20 y tantos años, contaban estas historias en donde los actores y actrices vivían en giras de 6, 8 meses, un año, donde tenían funciones de martes a domingo, de miércoles a domingo, con dobles funciones a veces los viernes, los sábados y los domingos, teatros llenos, etcétera, en donde los teatros del IMSS hacían circuitos en donde la gente vivía del teatro, ¿no? Donde se hacían incluso teatro en la tele, ¿no? Los famosos televiteatros, etcétera, donde los actores, actrices del teatro, pues pasaban hacían la incipiente televisión. Yo todavía de niña veía Cachirulo, que era una especie de teatro filmado en donde, ¿no? Temblaba así la escenografía, muy bonito. Y existía ese mundo en donde los actores, las actrices vivían de hacer teatro. De ese mundo no me tocó más que, lo que sí me tocó fue verlo, ¿no? Es decir, como niña, ahí sí, una de las 10 cosas que tengo que agradecerle a mi padre es justamente que me llevara al teatro. Desde niña me llevaba, yo soy la menor de 5 hijas y entre la cuarta y la quinta que soy yo hubo muchos años porque, no crean que porque fui el pastillazo, sino porque mis papás tomaron un tiempo para generar este ser humano tan hermoso. No, obvio fui el pastillazo, pero entonces mis papás ya estaban hasta el queso de estar criando escuinclitas, entonces a mí me llevaban chiquitita al teatro, yo me hacía la dormida y mi papá decía, pues es que ni modo que la dejáramos, ¿dónde? Pero está dormida, no se preocupe, no va a dar lata. Y así me eché la vida de sueño a los 6 años y unos sobrones y las tragedias griegas, y me gustaba mucho. No recuerdo, lo que sí recuerdo que no entendía yo bien, como de pronto las palabras eran muy complicadas, la suma de palabras era muy complicadas, pero me acuerdo muchísimo de la emoción que yo sentía, o sea, me acuerdo de Carlos Bracho interpretando a Segismundo y que yo me emocionaba así chiquitita, de 6 años. Entonces, pues sí, salí dramática. 1985 viene el sismo, a mí me tocó en primero de secundaria, me tocó en las orillitas de la alcaldía Benito Juárez, que es donde vivo, en la frontera donde vivía,
en la frontera entre la alcaldía Benito Juárez e Iztapalapa, que es, digamos, la frontera entre uno de los municipios más ricos del país y uno de los que eran de los más pobres del país. Entonces, siempre pues güera pero no tan rica, ¿no? Pero no tan morena para ser pobre, ¿me explico? Sino siempre como en esta frontera toda la vida. De escuela pública y a veces escuela privada, pero en fin, como siempre en estas fronteras. En el sismo del 85, ni mis papás ni mi familia, o sea, lo que ayudó mi mamá, que en esos momentos ya tenía un restaurante, fue como en hacer tortas, de pronto nos poníamos para llevarles a los rescatistas y todas estas historias. Pero lo que sí me acuerdo de aquel entonces, yo veía las noticias en la televisión, era que había muchísima gente organizada y estaba todo lleno de estas historias de se organizaron no sé quiénes para sacar a las personas de tal edificio, se organizaron. Lo que se cuenta después, desde la sociedad civil 15, 20 años después, es que ahí fue el momento en donde en la Ciudad de México la sociedad se da cuenta de que el gobierno es más o menos inexistente o bastante ineficiente y que solita se puede organizar en muchas cosas. Entonces, muchas organizaciones sociales que venían formándose ahí como que se hacen fuertes y movimientos como el feminista ahí toman mucho sentido y empieza una parte muy interesante del movimiento feminista que es con el que yo me uno después, que es el movimiento feminista ocupado de la justicia social, más allá de los derechos sexuales y reproductivos, que es como, digamos, la parte más visible del movimiento feminista, aquel que se ocupa de por qué se nos cayó la casa a las personas morenas y a las personas blancas no. Me acuerdo mucho de esa frase de una amiga activista, Orfe. Empiezan esos movimientos de organización social. El 7 de diciembre de 1988, fíjense en el año, se funda el Consejo Nacional para la Costura en las Tardes, para la Cultura y las Artes. 7 de diciembre de 1988, que además en el año 88, que es cuando gana Salinas de Gortari, que es un triunfo, por decirlo menos, complejo y complicado. Ojo, son 3 años después del sismo del 85, es decir, había movimientos sociales, supuestamente gana Salinas de Gortari al ingeniero Cárdenas, y una de las cosas que usa para legitimarse es, por un lado, la creación del CONACULTA, ¿no? Es decir, el impulso a la cultura siempre es un lugar de legitimación del Estado muy usual. Y por otro lado, en el 89, el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, es importante mirar la gran legitimidad que se gana con estas instituciones que no necesariamente se había ganado en las urnas. ¿Cuál es la bronca, digamos, del FONCA desde un principio? Pues la individualidad. Son una serie de becas individuales que básicamente funcionan como los Juegos del Hambre, lo hemos dicho de broma cantidad de veces, tanto el FONCA como EFI Artes son los Juegos del Hambre, es decir, y nos estamos peleando por 3 bolillos. No estoy diciendo que se quiten hasta que no tengamos algo mejor, pero este sistema meritorio de becas hace que quienes tenemos una beca nos sintamos mejor y quienes no tenemos una beca nos sintamos peor. Y empieza a generar una élite que tiene becas, entre las cuales me encontraba yo a veces. Del 89, unos datos interesantes, porque me parece que el FONCA también empieza a sufrir unos cambios interesantes. Es decir, en su inicio sí tiene una cosa literal de cooptar intelectuales, de cooptar a los artistas, de hacer una especie como de, sí pues, de mantenerlos como en paz y en orden, pero el propio FONCA va sufriendo un montón de transformaciones, un montón de compañeros y compañeras entran a trabajar, entran de jurados, se hacen un montón de cuestionamientos y van ocurriendo un montón de transformaciones, nada que ver. Bueno, ahora se llama sistema, ¿no? Nada que ver el sistema con el FONCA de los inicios, ¿no? Me parece que tiene unas cosas como muy benéficas, que ya es otra cosa que se ha ido transformando, aunque sigue siendo un sistema
que le da beca a unos cuantos bajo el esquema de las mejores, los mejores, les mejores. Cualquier cosa que esto signifique. Y eso como comunidad pues nos ha generado muchísimos problemas internos. No hay manera de que no te dé envidia cuando alguien se saca una beca que tú no te sacaste. No hay manera de que no digas, ah, pues pinche mugroso, güey, me lo saqué yo, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, no hay manera de no generar como justamente esas diferencias entre quienes se sacan la beca y quienes no. Es la mejor manera de dividir a una comunidad. Claro. Datos interesantes, entre 1989 y 2019 se daban un promedio de 700 becas por año, la mayor parte en la Ciudad de México. En el 2022 se dieron 2,000 becas. O sea, el número de becas ha aumentado de forma importante. Y una diferencia, digamos, de estos años, de estos últimos 3 años, es que se ha procurado dar becas a quienes nunca han tenido. O sea, quitar literal de la lista a quienes han tenido más de 2, 3, 4 becas y empezar a dar becas a quienes nunca han tenido. Pero, insisto, el problema de fondo es otro. ¿Me explico? Me parece que son una serie de parches transitorios. Sin embargo, este sistema, esto que ahora es el sistema, pues de alguna manera se fue democratizando en esta democracia para la que nos ha alcanzado. Que no es mucha, no sé si es poca, es la que hay. En 1992, Jacobo Zabludovsky, bueno, se firma el TLC, y Jacobo Zabludovsky anuncia al día siguiente, señora, señor, sus hijos van a crecer en el primer mundo. A mí me tocaba eso, porque en el 92 yo tenía, ¿qué? Si nací en el 70, o sea, tenía 19 años. Me iba a tocar el primer mundo. Pues nos mintieron un poquito. No sé si se dieron cuenta de que el primer mundo no llegó. Ahora, vamos a pensar bien. ¿De qué se trataba un poquito la apuesta neoliberal? Vamos a suponer que en el mundo la apuesta neoliberal de lo que se trataba era el Estado no hace falta, el Estado es ineficiente, los mercados tienen que regularse por sí mismos, la ley de la oferta y la demanda, si la gente quiere pagar mucho por un producto, ese producto va a valer más, si la gente no, ese producto va a valer menos, la ley de la oferta y la demanda, y esto va a generar, hay que quitar las fronteras a la goma, cero los impuestos, no sé qué, que las mercancías corran libres como el viento, y esto solito se va a regular. Esa es la apuesta desde los Chicago Boys. El problema es que el mercado no se autorreguló porque intervinieron una serie de fuerzas corporativas, empresariales, etcétera, que fueron haciendo que el mercado funcionara pues como se les diera la gana. Y eso básicamente hizo que las diferencias socioeconómicas se acrecentaran de una manera bestial. Entonces los pobres se fueron haciendo más pobres y los ricos se fueron haciendo multimillonarios y putrimillonarios. No teníamos, cuando yo era niña, estas historias en donde el millonariazo que tenía el coche bañado de oro y 17 brillantes, pero además, ¿saben estas historias que vemos de pronto de los megamillonariazos del mundo o de me compro un cohete para ir al espacio y regreso? Esos excesos no había hace 30, 40 años, o no los veíamos, pues, ¿no? No eran como tan evidentes. Una de las cositas de los detallazos del periodo neoliberal, por ejemplo, es pues la venta de las empresas del Estado. Por ejemplo, se vendieron 18 bancos a la iniciativa privada. Y estos bancos, pongan ustedes que se vendieron por $1 cada uno. Para el Fobaproa, para rescatarlos, no para comprarlos de nuevo, para rescatarlos y que siguieran siendo de sus mismos dueños, se invirtieron $3 por cada uno. O sea, los vendimos en uno y le echamos otros 3 pesitos con el Fobaproa para rescatarlos y que siguieran siendo de sus dueños. Esto significa el 4% del Producto Interno Bruto, que es lo que estamos pagando año con año de toda esa deuda del Fobaproa. Imagínense lo que haríamos con el 4% del Producto Interno Bruto. Haríamos un desmadrote. Un poquito para entender cuál es el 4% del Producto Interno Bruto, digamos, en términos coloquiales, es si ustedes se ponen una alcancía en su casa y de cada 100 pesos que ganan, échenle 4 ahí,
Al final de año, lo que se junta en esa alcaldía es que lo que les están chingando por el Fobaproa. Se van a arder un montón, pues, ¿no? Lo que no se están chingando por el Fobaproa. Porque es puritito dinero a pagar deuda, ¿me explico? No es dinero que se invierte en nada, en nada. Y así se vendieron un montón de empresas del Estado y para justificar la venta de las empresas del Estado, pues se fueron desmontando. Ahora, pero ¿qué ocurrió con los artistas en este periodo de la larga noche neoliberal? A mí justamente pues me toca saltar al mundo profesional alrededor del 93, 94. Me toca saltar al mundo profesional en el 93, 94 y seguramente muchas se sentirían identificadas con esta historia. No hay mucha chamba, ¿no? Es decir, ojalá y Dios quiera y pongas todas tus veladoras a Jesucristo para que te llame un director, directora para trabajar en una obra de teatro, 30 funciones, ¿no? En aquellos entonces se ensayaba 6, 8 meses, ¿no? Ya después el tiempo se ha ido reduciendo porque, sí, no manches. Entonces, 30 funciones, ¿no? Y ahí medio ibas solventando con chambitas, ¿no? Que si echándote trabajando de botarga en el súper, que si haciendo algún comercial si te iba bien, si cumplías con el fenotipo, que si de pronto haciendo algunos capitulitos con una telenovela. Cuando yo empecé en la vida profesional tenías que ir o sea, para trabajar en una telenovela tenías que ir a Televisa cada semana con tus papeles, es decir, con tu hoja impresa, con tus fotos y atrás tu currículum, ¿no? Y a dejarlo a todas las productoras y pescar si había algún casting. Yo hice eso una vez, me sentí profundamente humillada y me fui y no lo volví a hacer nunca más. Afortunadamente me encontré el cabaret y eso me permitió tener una vida laboral como mucho más accesible, mucho más gozosa, mucho menos humillante, gracias al cabaret. No sé qué hubiera hecho de mí si no me hubiera topado con el cabaret. Pero digamos que la posibilidad de tener un empleo fijo, la posibilidad de tener una quincena, la posibilidad de tener seguridad social de ningún tipo, pues no estaba ni en el panorama. ¿Qué es eso? Yo el otro día les decía a mis compañeros diputados, es la primera vez en mi vida que cobro una quincena. Me decían, ¿cómo? Digo, es la primera vez en mi vida que cobro una quincena. Sí, pero ¿cómo? Es que es la primera vez en mi vida que cobro una quincena, pues, ¿no? Y que tengo ISSSTE, pues, ¿no? Ajá. Infonavit. Derecho a vivienda. Hay que juntar el puntadero, pero me explico. Entonces, todo eso no estaba en el panorama, estaba el FONCA. Y estaba esta idea de, te sacas una beca, ¿no? Y eso te da prestigio para que te llamen a más obras, a más espectáculos, etcétera. Y luego, eventualmente, conectarás con la siguiente beca y tal, y tal, y tal. ¿No? Afortunadamente, el cabaret siempre ha sido muy amable para vivir de la taquilla, ¿no? La sátira política que está conectada con la noche, con el bar, con la crítica, etcétera, pues siempre nos permitió a las Reinas Chulas tener un ingreso base de taquilla que nos permitió vivir y entonces ya si caía una beca estaba chido, si caía otro espectáculo estaba chido, si caía una gira mucho más chingón, ¿no? O sea, funciones vendidas, etcétera, eso ya como que hacía la vida posible. Pero lo que sí pasó con el FONCA y con todas estas instituciones y con la creación de este Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y cómo se fue formando, es que, por un lado, tuvimos esta intervención cultural masiva, fuertísima de Estados Unidos y Canadá. En aquellos años, entre los 90s y los 2000s, el teatro canadiense, todo el mundo quería hacer teatro canadiense, ¿no? Todos los dramaturgos canadienses. Yo de pronto me acuerdo un día que estaba yo en una butaca viendo una obra aburridísima de unos güeyes que tenían un montón de frío por la nieve, ¿no? Yo decía, híjole, ¿no? Y yo veía y la gente, yo veía que como que no nos importaba y como que no conectábamos, ¿no? Y decía, es que ¿por qué estamos hablando de la nieve si aquí no nieva? ¿Y por qué estamos hablando de la soledad que siente ese ser humano de vivir hasta allá al fin del mundo donde nieva un montón si estamos aquí en la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Qué raro, güey, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de lo que pasa aquí? Pues, ¿no? Entonces, esta suerte como de invasión cultural, de esnobismo cultural, nos hizo contar un montón de historias del teatro gringo, del teatro europeo, del teatro canadiense,
medio empezamos a tener relación con el teatro latinoamericano, en esta suerte del teatro iberoamericano, ¿no? Pero siempre por delante en Iberoamérica, como si fuéramos la misma cosa, como si tuviéramos algo que ver España con Latinoamérica, ¿no? Y siempre en la constante de los Juegos del Hambre, pues, ¿no? Y obviamente, pues de repente una gira, de repente vas a Nueva York, de repente vas a Europa, te presentas en algún festival. Quien haya girado sabe lo difícil que es conseguir todos los apoyos, tienes que estar pepenando de boleto de avión en boleto de avión, de boleto de avión. Se ve increíble en tu Instagram, pero es una putiza, ¿no? Conseguir todos los apoyos. Y claro, se siente muy bien, ¿no? Se siente muy bien decir, ya me presenté en Berlín, ya me presenté en Londres, ya me presenté en Nueva York. Claro, en un festivalito chiquitito en el teatro de hasta allá, en el marco del México y no sé qué, ¿no? Pero ya me presenté ahí y se siente muy bien y se ve divino en el currículum. Pero es irreal, porque no nos mandan para hacer movimiento ¿no? Como para hacer este tránsito constante. En la larga noche neoliberal, pues nos convencieron con algunas becas, con algunas giras. Y a la conclusión a la que yo llegué es que nos tenían un poco como niños detrás de la vitrina, viendo el gran banquete, porque es una delicia ir a ver cómo funciona el teatro en muchos países de Europa, porque es una delicia ver de pronto la variedad teatral de Nueva York, la cantidad de funciones que tienen y los teatros tan llenos, porque se te cae la baba de la envidia de ver el seguro de desempleo que tienen en Francia, que tienen en Alemania, ¿no? Pero no íbamos a llegar nunca. Era mentira. No hemos llegado, pero ni siquiera vamos en el camino. O a lo mejor empezamos a ir en el camino, pero no íbamos en el camino. Al contrario, y nos estábamos agarrando del moño, o nos seguimos de pronto agarrando del moño entre nosotras. Una de las cosas en las que nos fue muy mal con el TLC fue que no estuvo como defendida la excepción de la cultura y para muestra la exhibición cinematográfica. O sea, fíjense cómo funciona la producción cinematográfica. Uno, hay mucho dinero puesto por medio de los estímulos, mucho dinero puesto del erario en cine que podríamos considerar comercial, es decir, en cine que no debería ser producido con los impuestos, por las historias que cuenta, ¿no? Es estas historias de la chava que no consigue marido, pero finalmente el marido se convierte en un güey buena onda y la chava se relaja y entonces ya consiguió marido. Esa historia repetida hasta la saciedad, que es absolutamente deleznable que con dinero del Estado produzcamos esas historias, ¿no? Pero por otro lado, ni modo que dejemos de producir cine. Hay un montón de banda que está chambeando, ¿me explico? Y que tiene que comer y que tiene que vivir, ni modo que, o sea, también se produce, por supuesto, otro cine buenísimo, pero ese cine buenísimo que se produce no tiene proyección, no puede ocupar las salas. Bueno, pues de las gracias del Tratado de Libre Comercio justamente es esa, pues, ¿no? El cine norteamericano tiene toda la preponderancia del mundo y llega como una aplanadora, es imposible competir, pues, ¿no? Bueno, eso sucedió en general con la narrativa, con esta narrativa colonial. Entonces, después de estos 36 años de estar pepenando el apoyo, pues no podemos olvidar estos ministros, ministras de cultura por los que hemos pasado, como Sergio Vela, que fue mejor conocido como Sergio Vuela Vuela, porque se la pasaba de viaje. Sari Bermúdez, que era mejor conocida como el desierto del Sahari, ¿no? Cómo olvidar la suavicrema de Reforma que nos construyeron en la Ciudad de México, que sirve exactamente igual. Ya, no cayó bien el chiste, pero no sirve para nada, ¿me entendieron? Ahora, este es un fenómeno no mexicano, este es un fenómeno mundial. Y volviendo un poquito como al asunto del FOBAPROA, es decir, es un sistema construido en el mundo por medio del cual el Estado ha sido desplazado en prácticamente todos los países y quien realmente gobierna son corporaciones, ¿no? Cositas más, cositas menos. Entonces, pues las corporaciones deciden como corporaciones, es decir, no deciden el desarrollo de un país en función del bienestar social, sino deciden el desarrollo de un país en función del dinero, las ganancias, etcétera, pues, ¿no? Con esta idea de, pues, el más chingón va a ganar, o el que no, pues, es que le huevoneó, ¿me explico? El que no, pues, es que no merece vivir, literal, pues, ¿no?
¿Cómo funciona la deuda en el mundo, por ejemplo? Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. La deuda es algo que afecta sobre todo a nuestros países y sobre todo a las mujeres, que somos quienes estamos cargando todo ese dinero que está depositado en deuda. Yo soy el Fondo Monetario Internacional, yo te presto a ti, México, esta lana para que hagas estas 10,000 carreteras, no sé qué, y tú me lo vas a ir pagando, ¿no? Con nuestros intereses y tal. Otra cosa muy bonita de la deuda es que dependiendo del tipo de país que es, le ponen el interés. Entonces a los países más pobres le ponen el interés más alto, porque dicen es que es pobre, no me va a pagar, o hay duda de que me vaya a pagar, ¿con qué me garantiza? Entonces la garantía justamente pues es el interés mucho más alto, o la garantía es tu presupuesto de cultura, o la garantía es estos terrenitos que mira qué bonitos que tienen petróleo, o la garantía es mira todo el Pacífico tan bonito para mis jubilados gringos. ¿Me explico? Esas son las garantías de la deuda. Y luego, haz cuenta que yo, Fondo Monetario Internacional, tengo la deuda de Brasil, tengo la deuda de México, tengo la deuda de Venezuela y tengo la deuda de Argentina, ¿no? Entonces llega tal corporación china y me dice, yo te compro esa deuda. Ah, va, yo te la vendo. Mi deuda vale 100 millones de dólares, te la vendo en 200 millones de dólares. Entonces la corporación china compra esa deuda y ahora tú no le debes al Fondo Monetario Internacional, sino le debes a dicha corporación, que llega y dice, ¿qué crees? Ahora todo Coyoacán es mío. ¿Me explico? Estoy poniendo un ejemplo como muy esquemático. Entonces, la mitad de los millonarios del mundo no están ocupados en producir cosas, sino están ocupados en especular. Comprar deuda, vender deuda, comprar aire, vender aire y especular. Entonces, toda esa generación de dinero no es una generación de dinero real. No es, me organicé con estas 8, hicimos un negocio, hicimos estas botellitas de agua, ¿no? Nos costaron 4 pesos y las vendimos en 6, que sería un negocio. Sino hicimos todo lo posible por hacerles creer a ustedes que esto vale 23. Yo se las compré a esta miserable que las hizo por 4 pesos, le di 4.10 para que le gane y se las vendo a ustedes en 23. ¿Me explico? Toda esa ganancia es especulación, no es producción, la que produjo es ella. Bueno, la mitad de la economía del mundo está funcionando por especulación, gran parte de eso es lavado de dinero, ¿no? Cada vez que vean un desarrollo inmobiliario chingón, pregúntense de dónde sale el dinero. Entonces, por ejemplo, y eso se va convirtiendo en un sistema de vida y en una forma cultural, y lo vimos cuando surge el apoyo de FIARTES. Cualquier apoyo que salga, la neta es que todo el mundo dice, va güey, las reglas son estas, sí, que te tienes que encuerar, me encuero, no importa. Pero hay un apoyo y nos hacen mucha falta, pues, ¿no? Entonces, al principio, no sé si se acuerdan de FIARTES, era el broker, podía cobrar el porcentaje que quisiera, no estaba limitado. Y llegaban a cobrar 40, 50%. Y eso es especulación, la misma práctica que vemos en otros lados. Bueno, los brokers ahorita, según recuerdo, las reglas de FIARTES, díganme si estoy mal, no pueden cobrar más del 5%. Ya están prohibidos. Ya están prohibidos. Podían cobrar el 5% y luego se prohibió. Podían cobrar el 5%. Bueno, cuando podían cobrar el 5%, no cobraban el 5%. Te decían el 5% me lo das de FIARTES y a ver de dónde sacas el otro 15%, o a ver de dónde sacas el otro 10%, o a ver de dónde sacas el otro 5%. ¿Explico? Y luego, FIARTES es esto, para que vean la gran trampa. FIARTES es, yo soy Walmart. Es que ese ejemplo me encanta porque tienen un manualito para darte FIARTES, fantástico. Yo soy Walmart, mi SR es de 100 millones, entonces te puedo dar 10 millones para FIARTES, ¿no? Ok, de esos 10 millones, de esos 100 millones que tengo que pagar de ISR, 10 millones te puedo dar a ti, ¿no? Pero ojo, no te los estoy dando a ti, es decir, es dinero de los impuestos que tengo que pagar. Resulta que lo voy a pagar en 2 plazos. El 90% a la Secretaría de Hacienda y el 10% para una obra de teatro. Pero son impuestos que tienen que pagar, o sea, no es que sean buena onda, no sé si me explico, ¿no? No es un favor, tienen que pagar esas contribuciones, porque además no es como que le pierdan, ¿no?
Pero cuando tú querías, por ejemplo, me acordó de Walmart, porque esa me tocó a mí, con Grupo FEMSA, que estábamos buscando justo para un apoyo de FIARTES, y entonces te mandan un reglamento, ¿no? Como de si usted quiere que le apoyemos con el FIARTES, la obra tiene que tener estas características. No decir peladeces, no dar faltas a la moral, no sé qué. Y dije, bueno, ahora resulta que Walmart decide, es curadora de arte. Estamos en el hoyo, ¿me explico? Entonces, sé que FIARTES está sufriendo algunos cambios para que justo Walmart no decida, ¿no? Y para que justo o sea, no tengas tú que traer al contribuyente, ¿no? Pero de todos modos, de origen, está equivocado, porque tienen que pagar sus impuestos, ¿me explico? No nos están haciendo ningún favor. Pero yo creo que no hay que quitarlos hasta que no tengamos otra cosa mejor, no nos apaniquemos. Entonces, en ese bonito panorama comienza el 2018, la tan esperada cuarta transformación, el tan esperado cambio, pues, ¿no? Y entonces comienzan a ocurrir un montón de broncas. Para mí, digamos que los primeros 3 años fueron como muy dudosos, había un montón de cosas que no entendía. Más es el proyecto que yo apoyé, me explico, es el proyecto que yo apoyé desde el principio, o sea, como millones de personas, no de forma especial, pues, ¿no? Pero que apoyé desde el principio, que con sketches y espectáculos durante tantísimos años criticamos a las mismas personas y tal. Entonces, claro, había muchas cosas muy complicadas, porque además yo venía de sociedad civil, de las feministas, entonces de pronto mocos, se acaban las fundaciones, se acaban estos fondos, ¿qué onda con las guarderías? ¿Qué onda con Chapultepec? ¿Qué onda con, me explico? Se acaba el FONCA, etcétera, etcétera. Más o menos pronto me invitan a conducir un programa en Capital 21 que se llama, aunque usted no lo vea, que es una especie como de, es un programa muy similar a uno que hay en Argentina, que en Argentina tienen un problema similar del asunto mediático en contra del Estado, pero desde muchos años atrás que nosotras. Entonces me invitan a hacer este programa en donde de lo que se trata es de los temas que se supone que están en boga, pues dar unas otras versiones, es decir, sacar información de otros lados y tratar de generar como una información más aterrizada, pues, ¿no? Para tratar de sobrepasar esta nata narrativa mediática tan uniformada, tan sincronizada, tan dañina. Y claro, bueno, para mí ahí fue como un abrir los ojos, fue como un empezar a entender las cosas también desde otro lado. En esos años nos estaba costando muchísimo trabajo hacer espectáculos de cabaret, porque decíamos, pues el anterior era Peña Nieto, me explico, estaba dado sí, el pendejo que hay que criticar es ese güey, ¿no? Cecilia, una de mis socias, empezó a hacer a Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, lo hizo 8 años y funcionó increíble, ¿me explico? O sea, estaba dado, pues, ¿no? Con Calderón, pues, estaba dado, ¿no? El primer espectáculo de Fox lo estrenamos el 1 de julio del 2000, o sea, estaba dado, pues, ¿no? Pero con este personaje, pues la primera duda era si había que hablar de este personaje o no. Bueno, sí, porque siempre hablábamos de los presidentes, pues claro que hay que hablar de este personaje, ok. Pero ¿dónde está el poder? Y entonces de repente, pues claro, empieza el análisis, un análisis mucho más profundo, un análisis mucho menos cómodo de la realidad política y la diversificación del poder. Es decir, no todo el poder está concentrado en el presidente, no todo el poder está concentrado en el gobierno. ¿Qué onda con el ejército? ¿Qué onda con las empresas? ¿Qué onda con los otros políticos? ¿Qué onda con las otras fuerzas políticas? Bueno, ¿qué onda con los medios? Pues, ¿no? ¿Qué onda con esta parte de la intelectualidad, ¿no? E irrumpen de forma muy importante temas como el clasismo y como el racismo. Bueno, irrumpe en nuestra comunidad sin duda el Me Too Teatro MX, ¿no? Que si me permiten la expresión, llega tarde, ¿no? Es decir, lo veníamos esperando desde hace muchísimo tiempo y sí, ahí sí, desde el cabaret y desde el feminismo veníamos chingue y jode con eso, ¿no?
Y por supuesto que nos tocó a nosotras pasar la cantidad de años y juicios de valor con... Lo que pasa es que ustedes son muy radicales. Ustedes odian a los hombres porque son feministas. Y todas esas frases que ahorita nos suenan a chiste y que ya nadie, a excepción del burro Van Rankin, se atreve a decirlas en serio. ¿Me explico? Bueno, a nosotras nos tocó que nos las dijeran en serio nuestros compañeros, los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso fue como una cosa muy desgastante. Luego surge, por ejemplo, el escándalo de Chapultepec, ¿no? De por qué tanto dinero en el proyecto Chapultepec, bla, 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 ¿no? Y luego, claro, ahora nos venimos enterando de la marranería inmobiliaria que hay en la Ciudad de México. No es que no lo sospecháramos, pero no sabíamos tantas cosas que ahora sabemos, pues, ¿no? Y de todo el cuadrante que estaba ahí ya muy apartadito para unos departamentos increíbles de $2 millones cada uno, pues, ¿no? Entonces, el pleito detrás, si ustedes se acuerdan, y eso es súper sospechoso, apenas empezó el sexenio y bolas ya, la contra Chapultepec, que era así de Pérez, ¿por qué? Pues, si no nos lo han explicado, ¿qué pacho? ¿Por qué? ¿No? Independientemente de que seguro que el proyecto Chapultepec tiene sus contradicciones, pero lo que fue muy interesante fue la gasolina echada detrás para incendiar ese asunto, que es gasolina pagada con todas esas industrias inmobiliarias que además lavan dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Que es parte como de todo este mismo entramado. Entonces, claro, hacer cabaret, hacer crítica social, etcétera, se convierte en algo mucho más complejo, mucho más difícil. Y es cuando me invitan, hace año y cacho, a ser diputada de la Ciudad de México, ¿no? Me dicen, entras en lista plurinominal, te colocamos en un muy buen lugar para que seguro entres, ¿no? Entonces yo dije, déjame pensar. Entonces platiqué con mi mujer, poquito platiqué con las criaturas. Yo quería, pero no sabía si sí quería, pero no, pero en mi prestigio, pero en mi trabajo, pero en la crítica política, pero ¿cómo crees? Pero de todas estas cosas tengo dudas, pero de estas no, la neta de estas no tengo dudas. Y entonces, regando mis plantitas, porque como buena actriz pandémica, sembré. Regando mis plantitas dije, sí quiero y siento vergüenza por querer. Dije, chinga, ¿por qué siento vergüenza por querer? Dije, claro, porque la política está súper desprestigiada y el activismo está súper prestigiado. ¿Y la qué? El activismo está súper prestigiado. La neta, ¿no? Dije, ok, bueno, pues así como el cabaret estuvo re desprestigiado cuando yo empecé, pues la neta es que sí quiero y sí creo que puedo hacer cosas distintas, etcétera. No tengo idea de lo que me estoy metiendo, pero bueno. ¿Para qué sirve la política? Yo creo que la política es como lavar los trastes. Todo el mundo tiene que lavar sus trastes. Eventualmente, todo el mundo tiene que lavar sus trastes. O sea, podemos hacernos güeyes, podemos no sé qué, que si el trabajo doméstico, que si el trabajo del hogar, contratar a alguien, hoy te tocan a ti, ya me hice pendeja 5 años, etcétera. Pero la neta es que todo el mundo tiene que lavar sus trastes. Desde mi perspectiva, todo el mundo tiene que hacer política. Porque si ahorita llegara la amenaza zombie, ¿no? Imagínense, nos asomamos por ahí, zombies por todos lados, logramos cerrar las puertas. Y esta es la civilización que nos toca. Sí, se ven todos así de mocos. Bueno, se acabó la humanidad, ¿no? Estamos llenas. No hay Exacto, zombies. no hay zombies. Pero entre estas personas que estamos aquí, nos tendríamos que poner de acuerdo. Sí o sí. De entrada nos tendríamos que poner de acuerdo para no matarnos, para ver cómo alejamos a los zombies, pongan ustedes que lo logramos, no sé qué. Luego nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo le hacemos para comer, cómo le hacemos para tener agua, cómo le hacemos, ¿me explico? Si alguien se enferma, si alguien está más débil, ¿nos seguimos educando o no nos seguimos educando? ¿Nos reproducimos o no nos reproducimos? O sea, sí cogemos, pero ¿nos reproducimos o no nos reproducimos? ¿Me explico? O sea, nos tenemos que poner cómo nos vamos a organizar, dónde vamos a dormir. El Estado es eso. Sí, sin duda que les habla a alguien que cree todavía en que el Estado es la mejor opción que tenemos. Me queda claro que hay mucha gente que cree que no. Lo que pasa es que desde donde estoy, desde la vida que me ha tocado vivir, desde el mundo como lo miro, no veo la posibilidad real
ahorita, digamos, como de una otra cosa en donde yo le siga abriendo al agua y salga agua. Y lo que pasa es que los seres humanos somos francamente frágiles. Es decir, si nos agarran a todos nosotros encueraditos y nos avientan allá en el Cerro de las Campanas, al medio del bosque, y no hay nada más, pues nos va a costar un montón de trabajo sobrevivir. Los tigres tienen sus garritas, su pelito, etcétera. Nosotros, nuestras garritas, nuestro pelito, etcétera, es unirnos. Esa es nuestra herramienta de sobrevivencia para los seres humanos. Unirnos y construir una bola de cosas que llamamos cultura, sociedad, gobernanza, etcétera, para irnos organizando. Y el teatro que acompaña a esta ficción, pues, ¿no? Que también es la vida. Pero la vida es una ficción. Ser mexicano o mexicana es una ficción. Cantamos un himno nacional que acompaña la ficción, digamos, es nuestra musicalización. Pero es una ficción y la bandera es nuestra escenografía, pero es una ficción. Y ¿no? O sea, son ficciones que nos vamos inventando para sobrevivir. Claro, cuando uno nace las ficciones ya están armadas, entonces crees que es natural, pero no es así. Vas creciendo y te das cuenta de que no. Entonces, bueno, el Estado, pues es esa ficción en donde nos tenemos que poner de acuerdo. Hacer política, pues es como lavar tus trastes. A huevo que te toca, aunque te hagas a un lado. Y hablemos de este acto clasista del desinterés político. Porque de alguna manera, en la larga noche neoliberal, nos hicieron creer que éramos diferentes, que la política era para la raspa, que los artistas somos diferentes. Somos seres humanos mucho más elevados y no nos tenemos que ensuciar las manos lavando trastes. Esa es chamba para los políticos. No hay tal cosa como los políticos, o no debería haber tal cosa como los políticos. Los políticos como tal, y ahí sí lo digo en masculino, han sido un desastre. Pero las personas tenemos que hacer política. Irnos poniendo de acuerdo entre nosotras en el asunto de la gobernanza, que ahorita voy a ese asunto. Entonces, la política sí sirve para lo práctico. Estar aquí reunidas es un acto político. Es el acto político de decir, necesitamos un espacio aparte para discutir nuestros asuntos y además necesitamos que la institución lo pague y no es pregunta. Y además necesitamos que no se metan en el diseño y no es pregunta. Y además necesitamos que sea nacional, lo más representativo que nos salga y no es pregunta. Y además necesitamos, que eso en el 2003 en el tercer congreso lo pusimos a rajatabla, o es paritario o nos inmolamos. ¿Me explico? Ahorita ya no se cuestiona. ¿No? O es representación nacional o nos inmolamos. Ahorita ya no se cuestiona. Entonces, que ya no se, o sea, la política sirve también para estas cosas de identidad, que ya no se discute la perspectiva de género. Ojo, no estoy diciendo que se practique de forma impecable, pero ya no se discute que se tiene que aplicar. Ya no se discute la descentralización en estas reuniones, no necesariamente nos sale, pero ya no se discute que tiene que descentralizarse. Ya no se discute la inclusión sexual de todas las identidades. Ahí nos va saliendo, pero ya no se discute. Ya no se discuten las otras voces que se tienen que sumar desde otras narrativas, desde el teatro comunitario, desde otras expresiones, desde romper los límites del teatro, etcétera. Eso ya no se discute. Lo que sí todavía se discute y no está claro, o todavía se tiene pendiente, es el clasismo, es el racismo y son todas las fobias relacionadas a cómo nos vemos. Como decía Aurora Cano en una entrevista que le hicieron ahora que ya es directora de la Compañía Nacional de Teatro, que decía, no todas podemos ser blancas y flacas. Es muy raro que arriba del escenario haya un fenotipo y sales a la calle y es otro país. Eso es muy raro. Pues, ¿no? Y eso todavía no se discute con seriedad. O más bien, todavía está en duda.
No es que no se discutan con seriedad, es que todavía está en duda. La política sirve para construir el futuro. El desinterés político es una gran trampa. En la narrativa neoliberal, tu casa, tu seguro médico, tus viajes, tu estilo de vida están determinados por tu talento. Tu beca del FONCA para que vivas chingón está determinado por tu talento. Si no tienes estas cosas es porque no tienes talento. Y esa es la gran mentira que nos tragamos. Y esa es la gran mentira con la cual nos hemos peleado por los 3 bolillos que nos han aventado de becas y de apoyos y de estímulos. ¿Por qué habría que luchar, pienso yo? Pues por los derechos sociales básicos, por el acceso a la vivienda, por el acceso a la salud, por el acceso a salarios dignos, por el acceso a seguros de desempleo, por el acceso a una jubilación. Imagínense qué sería ahorita, nada más cierren sus ojitos, qué sería ahorita del país sin los, ¿qué son? 4,500, 5,000 pesitos que reciben todas las personas de 65 años y más desde hace ya varios años. Imagínense cómo estarían las cosas si no tuvieran por lo menos esos 5,000 pesos bimestrales. Miren a Estados Unidos, está lleno de indigentes en los últimos 3, 4 añitos. Está cañón. Luego como que nos acostumbramos a las cosas y no nos acordamos de cuando no estaban. Entonces, para mí la discusión no es si tiene que haber más apoyos o no tiene que haber más apoyos, no es si hay que aumentar el presupuesto de cultura o no hay que aumentar el presupuesto de cultura. Sí, hombre, siempre hay que aumentar el presupuesto de cultura, pero ¿por qué cuando estamos en los teatros oficiales no nos pagan el IMSS? ¿Por qué cuando estamos en los teatros comerciales no nos pagan el IMSS? Los 3 meses que te dure la temporada, los 6 meses, no hay razón. ¿Por qué cuando estamos en una película durante 6 meses trabajando en arte, trabajando en no sé qué, no te pagan el IMSS? ¿Por qué cuando estás en una telenovela no te pagan el IMSS? Misterio. Ahora, nuestro problema es el problema de la mitad de la población, tampoco nos sintamos tan exclusivos, pero una característica que tenemos es que nosotras, esta población, estas comunidades, perdemos y pedimos la chamba cada 3 meses, ¿no? O sea, siempre estamos en el eterno honorario y siempre estamos pepenando la siguiente chamba. Entonces, no es de pronto como, hay mucha gente que está por honorarios 15 años en la misma empresa. Es una chingadera que esté por honorarios 15 años en la misma empresa. Tendría que tener su base, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese camino sí se está ya corrigiendo con todas las reformas laborales que se están haciendo. Ahí va. Pero nuestra particular característica, pues hay que diseñar una serie de cosas nuevas. Y entonces ya, si hay más apoyos o no hay más apoyos, no sé qué, es decir, lo que me parece a mí, desde la perspectiva en la que estoy en este momento, es que sí es el momento político para luchar por nuestros derechos sociales. No creo que sea el momento político para luchar por más dinero para la escenografía. Ojalá haya algún día más dinero para la escenografía de todo el mundo, pues, pero de nada nos sirve la escenografía si no vamos a tener jubilación, si no vamos a tener una casa en donde